Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Hola familia, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir con todos ustedes este tiempo de la palabra de Dios. Quiero invitarlos para que se suscriban a nuestro canal City, Comunidad Cristiana Internacional. También para que le den un clic allí a la campanita, de tal manera que puedan estar recibiendo todo nuestro contenido. Hemos estado hablando acerca de la fe. Estamos en la serie La Fe. Ayer estuvimos hablando acerca de 3 principios relacionados con la fe. Hoy vamos a hablar de los 3 enemigos de la fe. Escúcheme bien, los 3 enemigos de la fe. Sé perfectamente que el mayor enemigo de la fe es Satanás. Él de ninguna manera está interesado en que usted y yo le creamos a Dios. De ninguna manera está interesado de que usted y yo depositemos nuestra confianza en el Señor. Y por todos los medios va a tratar de robar aquella semilla de fe sembrada en nuestro corazón. Ahora bien, depende de nosotros proteger esa semilla, cuidar esa semilla, guardar nuestra fe, o como dijera el apóstol Pedro, nuestra preciosa fe. Para introducirnos en este tema, quiero invitarlos a la carta a los Efesios, en el capítulo 6. Carta a los Efesios en el capítulo 6, el versículo 16. La palabra de Dios dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mire qué hermoso versículo. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Efesios e ilustrándoles acerca de las disciplinas espirituales que debe desarrollar todo cristiano, o también lo que llamamos la armadura de Dios, habla acerca de la fe como un escudo. Un escudo que a la luz de este versículo sirve para apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué tendríamos que decir entonces? Que el enemigo permanentemente está lanzando dardos de fuego con la intención de dañar nuestra integridad, con la intención de dañar nuestra fe, con la intención de dañar nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestras certezas. Y es allí donde usted y yo debemos usar el escudo llamado la fe, el escudo de la fe. Ahora bien, a partir de ahora quiero que estudiemos acerca de los 3 grandes enemigos de la fe. Y son aquellas cosas que el enemigo utiliza, quizás aquellos dardos más poderosos que el enemigo lanza con la intención de dañar nuestra fe. El primer enemigo de la fe es la duda. Mire, Satanás siempre va a querer hacernos dudar. Siempre va a querer hacernos dudar. Desde el principio, allí cuando en el huerto del Edén hizo pecar a Eva. Ahora, ¿cuál fue el método que usó? Pues precisamente fue la duda, hacerla dudar de aquellas cosas que Dios había dicho, hacerla dudar del mandamiento de Dios e inclusive cuestionar la persona de Dios. Acompáñenme al primer libro de la Biblia,
al libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 1, la palabra de Dios dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Nótese esa pregunta y esa carga de duda que el enemigo lanza en esa pregunta, ese veneno que lanza con su astucia, con la intención de contaminar el corazón de Eva, lo que finalmente consiguió. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Nótese que Dios en ninguna manera prohibió a Adán y a Eva comer de todos los árboles del huerto. No, le prohibió comer de uno de ellos. El árbol de la ciencia, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero no de todos los árboles del huerto. Porque aquí Satanás está presentando a Dios como un Dios privativo, como un Dios coercitivo, como un Dios que encerró a Adán y Eva en un sinnúmero de prohibiciones. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Allí está la duda. Está sembrando duda en el corazón de aquella mujer llamada Eva, que finalmente dio oído a esas palabras, a esas insinuaciones, y su corazón fue contaminado. Igualmente, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, trató de hacer lo mismo con nuestro Señor Jesucristo allí en el desierto. Mateo capítulo 4, versículo 3. La palabra de Dios dice: vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, si eres el Hijo de Dios. Palabras venenosas, palabras que buscan sembrar duda en el corazón, en este caso del Señor Jesucristo. Claro está, Jesús nunca cedió a la tentación, nunca hizo caso a la insinuación del enemigo, nunca fue movido por sus palabras mentirosas. Pero, ¿qué quiero decir, amada familia? Que el enemigo siempre va a usar el método de la duda. Siempre va a querer sembrar duda, sembrar cizaña, sembrar molestia, sembrar cuestionamiento en el corazón de las personas con la intención de robar la fe, de dañar la fe, de destruir la fe, con la intención de hacernos claudicar en cuanto a la fe. El segundo enemigo del cual quiero hablarles es el enemigo del temor. Ahora, este es otro enemigo altamente poderoso. El temor, el miedo. Siempre el enemigo va a querer llenar el alma y el corazón de la persona de miedo, de temor. Y el miedo, entonces, paraliza a la persona en cuanto a la fe. El miedo no permite que la persona mire hacia el futuro con esperanza, con ilusión. No nos permite avanzar y caminar por fe, porque estamos paralizados por el miedo. El miedo paraliza, no nos permite pensar con claridad. El temor nos lleva a renunciar a nuestros sueños, a nuestros anhelos. El temor nos hace retroceder, nos invita a volver atrás. El temor nos limita en nuestras capacidades. Igualmente,
el temor nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Igualmente, acompáñenme a la palabra de Dios, Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Marcos 4, del 35 al 41. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Y había también otras barcas en aquel lugar. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían al uno: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mire qué pasaje tan interesante. Dice la palabra de Dios que Jesucristo invitó a sus discípulos a subir a la barca e ir a la otra orilla, allí en el mar de la Galilea. Y mientras hacían esa travesía, dice la palabra de Dios que se levantó una gran tempestad de viento. Esto hizo que sus discípulos se llenaran de temor, se llenaran de miedo. Como dice aquí Jesús: ¿por qué estáis amedrantados? Y ese miedo los paralizó. Ese miedo no les permitió pensar con claridad. Corrieron a despertar a Jesús diciéndole: Maestro, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y Jesús entonces les dice: ¿por qué estáis amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces allí está el temor. El temor atenta contra la fe. El miedo atenta directamente contra la fe. Se convierte en un enemigo de la fe. ¿Cuántas personas hoy en día no emprenden? Porque simplemente les da miedo. Miedo al fracaso, miedo a las dificultades, miedo a los problemas, miedo a las personas, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a tomar una mala decisión, y simplemente ese miedo no les permite avanzar, no les permite progresar. Debemos entonces, querida familia, de toda manera hacer que el miedo salga de nuestra vida, de nuestra alma, y por el contrario, llenarnos completamente de fe. Finalmente, el tercer enemigo es la preocupación. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, Jesucristo habla a sus discípulos acerca de la preocupación, acerca del afán, acerca de la ansiedad. Y Él les dice: mire, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se angustian? ¿Por qué entran en ansiedad pensando qué vamos a comer mañana? ¿O qué vestiremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué será del futuro? ¿O qué será de nuestra vida en los próximos días? ¿O qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nuestro negocio, de nuestra empresa? Entonces eso comienza a llenar el corazón de preocupación, de angustia y de ansiedad. Jesucristo dice: miren las aves del cielo, que no siembran, pero el Padre las alimenta. Mire los lirios del campo, que no tejen, que no hilan, y el Padre las viste. Y ni aun Salomón con toda su gloria se ha vestido como un lirio del campo. Y Jesús dice: ¿no hará el Padre con nosotros mucho más que con las aves, que con los lirios del campo? ¿No hará con nosotros mucho más? Pero allí dice: hombres de poca fe. Acompáñenme. Mateo capítulo 6,
a partir del versículo 31. Dice el versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Nótese, querida familia, que Jesús, antes de decirle a sus discípulos que no se afanen, que no se inquieten, que no se preocupen, el versículo 30 al final les hace dos preguntas. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves del cielo? ¿No valen ustedes mucho más que los lirios del campo? Y los llama hombres de poca fe. ¿Qué está queriendo enseñarnos el Señor Jesucristo? La ansiedad, la preocupación, el estar permanentemente inquieto en el alma y en el corazón atentan directamente contra la fe. Querida familia, es necesario que usted y yo guardemos la fe en nuestro corazón. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.